Hola a todos. Bueno, este es mi segundo podcast semanas más tarde de iniciar el primer capítulo de Frecuencia. Y es que después de la sensación expansiva de euforia tras subir mi primer capítulo, llegó el silencio, llegaron cambios en mi vida, llegó el caos con estos cambios. Pero a pesar de todo y con todo, dentro de mí seguía vibrando esta voluntad de seguir haciendo crecer el podcast hasta que se convierta en lo que está destinado a ser, incluso aunque estuviera destinado a ser nada, porque creo sinceramente en que en la nada está contenida la semilla del todo, de las infinitas posibilidades, y que aunque estuviera destinado a ser nada, el camino que he trazado para apostar por mis ideas, dedicar tiempo y esfuerzo cultivando la voluntad, apostando por mí, confiando y creyendo en que aquello que me nace de dentro hacer no tiene por qué tener un final establecido, una consecuencia establecida en mi mente, un éxito ni tampoco un fracaso. Simplemente ser una niña y volver a hacer las cosas porque las quiero hacer, jugar. Para mí esto significa también ser libre. Porque a veces la mente se pone a pensar, a imaginar escenarios de todo tipo. Su trabajo nos previene de lo que podría suceder, de lo que nos podría dañar. Pero al final estamos dejando de vivir cuando estamos enfrascados en la mente y muchas veces nos paraliza, ¿no? el sistema de pensamiento. En mi caso, pues soy muy autoexigente y a veces postergo demasiado las cosas por creer que no están perfectas, que nunca lo van a estar, obviamente, por creer que debo de aprender sobre todo, sobre todas las cosas antes de lanzarlo al mundo, por esa vulnerabilidad que aparece al mostrar lo que hay dentro, porque hay una gran barrera entre mi mundo interior y lo que muestro. Y a través de este canal pues pretendo que esa barrera se difumine cada vez más. Recuperar mi sensación, mi derecho de libertad, de ser quien soy. De mostrarme, aunque duela, la respuesta de los demás. Porque la felicidad y la expansión que siento al abrazarme y decirme aquí estoy para mí. Aquí estoy para comenzar a construir el suelo sobre el que quieres caminar. Para escucharme yo misma, para hacer efectiva, para hacer real mi voz interior. Porque por más real que parezca mi mundo interno, se queda ahí si no lo expreso. Se queda en una ilusión, en nada, en pensamientos, en escritos, reflexiones, poesías que me guardo para mí. Y al final siempre he crecido con la sensación, sobre todo de joven, adolescente, de que nadie me podía llegar a entender realmente, de que no encajaba en este mundo. Imagino que esta sensación la hemos tenido muchas personas, sobre todo en esa época tan importante, ¿no? Como es la adolescencia y tan poco entendida y tan rechazada a la vez en la sociedad. Pero repito, tan importante para el desarrollo del ser humano y de la propia identidad. Pues he crecido siempre con la sensación de que mis padres o las personas alrededor no podían entenderme,
me he silenciado muchas veces, no he participado en conversaciones, no he querido mostrar de más. Y a veces está bien, en según qué circunstancias, preservar un poco la intimidad de la esencia, pero en otras circunstancias, y ahora sobre todo, estoy eligiendo caminar un camino de honestidad conmigo misma y en este instante de voluntad. En la pedagogía Waldorf, que es una enseñanza que me fascina y está basada en la antroposofía, se habla del principio de la voluntad como una de las 3 fuerzas del ser humano, como una fuerza que nace de dentro y te mantiene firme en la materialización de las ideas, que te lleva a alcanzar y a crear cosas en el mundo, conectada a una motivación, a un deseo, a unos hábitos, a mantenerte firme en la materialización de las ideas y de la fuerza cósmica que habita dentro de ti. Es el poder vivir en coherencia y alinear la mente, el alma y el cuerpo, ¿no? Y en mi caso, un gran trabajo siempre ha sido el de la materialización. Bueno, siento que anteriormente me ha costado el anclar mis ideas, el darle forma. Tengo varios libros comenzados y algunos de ellos, uno en concreto, hace años que lo comencé. Y por unas cuestiones y por otras, por falta de hábito, por verme sumergida en la vida diaria, en las responsabilidades, ha sido todo un trabajo volver a conectarme con mis sueños, con mis anhelos, con la confianza en mí, en mis ideas. Y ahora, en este momento, soy consciente de que lo que requiero es entrenar mi voluntad. Es coger todas estas ideas que tengo y, por más que haya ido avanzando, poco a poco a lo largo del tiempo, establecer unos hábitos diarios y semanales para poder transformarlas en realidad. Que no se queden por ahí, merecen nacer al mundo. Realmente siento que tanto el miedo como la autoexigencia, que es una forma de encubrimiento de miedo, igualmente, están muy ligadas a la postergación, a la falta de voluntad, incluso. Y para mí no ha sido nada efectivo tratar de implementar estos hábitos diarios a través de la autoexigencia y a través de la autocrítica y a través de venga, ¿por qué no lo haces? Pero siempre estás hablando de lo mismo, ponte a hacerlo. O, jolín, otra semana que no lo he hecho. No, realmente para mí ha sido efectivo conocerme y ver qué hay detrás. También saber cómo funciona mi mente, adecuarme a los tiempos de mi cuerpo, comprenderme y ser compasiva conmigo misma así como lo soy con los demás. No exigirme más de lo que a otra persona exigiría y ser paciente conmigo misma. Así que cuando me he enfrentado a ese miedo, a esos miedos, y me he parado, me he sentado conmigo en mi habitación, he sentido mi cuerpo, la tensión que habitaba mi cuerpo, el nudo en la boca del estómago enmarañado,
y una sensación que subía por mi pecho y me entraban ganas de llorar. Cuando me he abierto a sentirla, he podido conocerme más. He podido estar más presente conmigo, abrazar mis miedos, mi vulnerabilidad. Y al verlos y ponerles luz, al mirarlos y entenderlos, dejan de ser un obstáculo para ser un puente, para alcanzar mis metas, porque me conozco ahora, porque sé cuáles son mis puntos flacos y sé cuáles son mis fortalezas. Así que te invito a que si en este momento tienes algo, algún anhelo, algo que sientas que quiere salir de dentro de ti y que a la vez hay otro algo que te lo impide, te animo a que si lo sientes puedas ver qué hay detrás, más allá de huir de la sensación de incomodidad, esconderte tras la postergación. En mi caso, mi postergación es a sobreinformar mi mente, leer, aprender, generar planes de futuro, investigar, entrar en una dinámica que también me genera ansiedad y me desancla del presente y de mí misma. Pues que si sientes que estás actuando con alguna de estas dinámicas inconscientes, postergando algo que quiera salir de ti, sea cual sea, ese plan, esa semilla, ese fruto que nacerá, te animo a que te escuches, a que pares a escucharte y a escuchar qué te está queriendo decir esa sensación. Dentro de ti. Y que abras la puerta tras la sensación para ver a dónde te lleva. Que te mantengas conectado a tu cuerpo, conectada a tu cuerpo. Que sientas lo que te quiere decir, porque tu cuerpo es tu aliado, no tu enemigo. Porque esa sensación no existe para ser rehuida, sino que existe para que puedas verla, para que puedas alcanzarla, mirarla y ser tú de una manera más íntegra. Poder conocer esos recovecos. Para mí esto es una oportunidad. Siento que a su vez cuando se presenta una dificultad en la vida, para mí hay un aprendizaje tras esa dificultad, tras ese regalo también. Y a su vez siento que la realidad en sí misma, en el día a día, aguarda una maestría. Creo realmente que la vida nos pone al alcance de nuestras manos todo para que podamos conocernos más y más, para poder, en definitiva, alcanzar la libertad. En mi caso siento que mi mayor proyecto soy yo y cómo me muestro al mundo, qué decido ser en cada instante. Y la diferencia está en cuánta importancia le doy a seguir creyendo en mí misma, a seguir apostando por mis ideas, a darles forma, aunque al final
resulten en nada, pero el camino, el proceso, la confianza depositada en mí, el espacio de conocimiento de mí misma, mi amor depositado en mí, eso será el todo. Porque sí, creo que toda nada aguarda una semilla del todo. Y aunque suene un tópico, el camino y el desarrollo que hacemos mientras caminamos puede ser y es más importante que el destino. Y sí, es un camino de amor y confianza este que estoy trazando, y también de dudas, de miedos, de silencios y de mucha incertidumbre. El miedo a equivocarse de rumbo, a perderse en la vida como si solamente hubiera una opción única, válida, a hacerlo mal, a que me juzguen más de lo que yo lo hago y a escuchar el eco afuera reflejado de mi jueza interna dictando sentencia. Prohibirme ser yo misma por encajar en un mundo de locos disfrazados de cuerdos. Os voy a contar una cosa curiosa que me está pasando. Acercándome a mi 30 cumpleaños. Bueno, mentira, acabo de cumplir 29 hace nada. Pero desde la última grabación del primer capítulo, unos días después de mi 29º cumpleaños, hasta el día de hoy se me están multiplicando las canas en el cabello. O sea, realmente solamente me había visto una cana en el último año, y de repente, cada vez que me miro en el espejo, me peino mi cabello, me recojo el pelo, aparece una nueva cana. Y realmente no está mal. Siempre he pensado que me dejaré el pelo blanco, pero en mi caso, para mí las canas son una expresión definida de la sabiduría interna, de los años vividos, de las experiencias que nos conforman. Es que además me encantan lo blancas que son y cómo brillan, y supongo que siempre me ha gustado crecer. De pequeña crecí demasiado deprisa. Pero también, en mi caso, son un recordatorio de que estoy sumida en un reloj de arena, moviéndome a través del tiempo, escalando a duras penas las arenas movedizas y tratando de alcanzar lo que yo llamo vida. Un sueño de vida. Pues en realidad no es más que un sueño, la imagen que tengo en mi mente de cómo debería de ser mi vida para que sea perfecta. Cuando en realidad la vida pasa aquí y ahora, en este instante. Tú que me estás escuchando y yo que te estoy hablando, compartimos el mismo instante presente. Estamos en el mismo momento, el único momento en el que puedo experimentar la vida entera y no a medias. Quedarme quieta en medio de este reloj gigante, ir hacia adentro, dejar que la arena me cubra, estar en el centro y respirar. Sentirme en el instante presente y cómo soy bienvenida en él. El regalo que me trae este movimiento es sentirme agradecida por estar viva. Es una sensación tan real que opaca por completo las imágenes de futuros que me trae mi sistema de pensamiento, rodeada de un mar inmenso, azul turquesa, con la arena bajo mis pies, con personas bonitas y amables a mi alrededor, riendo, gozando, viviendo en esa suerte de isla, rodeada de vegetación tan virgen como el sol.
Me encantaría estar en esa isla, por supuesto. Pero un ejercicio de voluntad que estoy haciendo también es salirme de esa imagen mental para valorar realmente la vida que tengo, que ni siquiera es mía, porque vivo de prestado. Es un préstamo del universo. Y esto, estar aquí y ahora, me conecta con la felicidad y me siento libre de repente, sin necesidad de cambiar nada externo, sentada en la misma cama en la que he iniciado el podcast, en la misma habitación, con el mismo ordenador, en la misma casa, con las mismas situaciones en mi vida y con las mismas personas a mi alrededor, con las mismas ausencias. Pero yo soy distinta. Cuando me siento libre de elegir de verdad la felicidad y la paz por encima de las alternativas que me trae mi sistema de pensamiento, de elegir la vida real tal y como es, tal y como está siendo, por encima de la que me gustaría que fuera, por encima de quedarme tumbada en la cama soñando un futuro ideal que no está sucediendo, por encima de quedarme en el sofá viendo una serie durante horas porque no estoy satisfecha con la vida que estoy viviendo y trato de aislarme, esconderme y desconectar como si se pudiera apagar la vida, como si se pudiera poner el botón de pausa a esta fuerza de vida que se mueve constantemente. Cuando elijo, suceda lo que suceda alrededor, estar en paz, elijo gobernar mi interior, estoy eligiendo mi propia voz, mi propia verdad. Estoy eligiendo pensar diferente, más allá de las probablemente más lógicas, consecuentes y fundamentadas en la realidad, alternativas que son propuestas habitualmente por la sociedad en la que he crecido, por la familia, las cosas que vemos en la tele. Pero todas estas alternativas más lógicas de cómo debiera de sentirme, de cómo debiera de pensar, con lo que sucede alrededor, con la vida que llevo, con la aparente falta de libertad exterior que tengo, o la falta de control que tengo sobre mi vida. Todas estas alternativas me hacen menos feliz. Y es que realmente creo que puedo actuar, que puedo vivir mi vida, caminar hacia mis metas, regar mis proyectos y vivir el día a día de manera coherente, no con lo que se me ha enseñado, con cómo me debería de sentir según las cosas que me suceden, sino coherente con mis ideales, con el latido de mi corazón, con el milagro maravillosamente matemático y sorprendentemente mágico a la vez que es la vida, contemplando los pequeños detalles, disfrutando de las verdaderas cosas importantes de mi vida, pues la mente siempre tiende a enfocarse en lo negativo, pero yo prefiero ser realista. Esto es muy interesante porque generalmente cuando a una persona optimista le dicen tienes que ser más realista, tienes que ser realista, y tiene una connotación negativa esta orientación. Pero ¿qué es ser realista de verdad? ¿Qué es la vida en realidad? Tenemos tanta suerte de estar vivos, tenemos tanto por agradecer cada día. Ya no solamente hablo de las cosas materiales, que obviamente tenemos mucho que agradecer, sino que el simple hecho de poder estar respirando, de haber tenido una familia, o de tener una familia de amigos, de poder ver las maravillas de la vida. Y no me refiero de irme a las Galápagos o a las pirámides de Giza,
que también. Me refiero con cómo el sol se esconde cada atardecer dejando tras de sí una estela de colores anaranjados y rosados en el cielo. Con cómo cada mañana cuando nos vamos a dormir siempre sale el sol de vuelta. Con cada día tenemos una nueva oportunidad de hacer las cosas diferentes al día anterior. Es como nacer de nuevo, casi. Me refiero a estas pequeñas y maravillosas cosas que tú y yo compartimos. Me refiero al latido de tu corazón latiendo por ti para que sigas viviendo un minuto más y otro otra vez, para que sigas siendo consciente de ti mismo, de que existes, y eso es mucho más grande que lo que hubiera podido imaginar. Así que estés donde estés, corre a vivir tu vida. Lo más maravilloso es que no tienes que hacer nada para vivirla. Simplemente ser consciente de ti mismo y de la maravillosa suerte que tienes de estar vivo. Tienes todas las oportunidades al alcance de tu mano. De verdad, hemos nacido con unos atributos que nos permiten crear, moldear, pensar, nos permiten escalar, correr, saltar, nadar, bucear, observar, escuchar, reír, llorar, amar. ¿Para qué son las cosquillas? A veces me preguntaba de pequeña. ¿Cómo es que tenemos? Sé que tiene una explicación científica, soy consciente de ello, pero me tiro más por la pregunta filosófica. El hecho de que, no sé, nos divirtamos tanto haciéndonos cosquillas, que tengamos ese recurso para reírnos, para jugar, al alcance de nuestros dedos, para amar, para generar placer. Creo que los seres humanos somos capaces de hacer grandes cosas, cosas maravillosas, y yo estoy tratando de recordarlo, de entrenar la voluntad para vivir mi vida de la mejor forma posible, utilizando realmente y conociendo mi potencial. Y es que mi valor no se rige por las cosas que consiga, por el dinero que tenga, por lo bonito estéticamente hablando que sea mi cuerpo, o los sellos que pinten en mi pasaporte, ni siquiera con los sueños de la lista que consiga tachar antes de irme de esta vida, sino que mi valor está intrínseco en mi existencia. ¿Por quién soy? Por el logro de estar viva. Ni siquiera es un logro que me pertenezca. La vida es lo más valioso que poseemos y ni siquiera la poseemos. Se nos ha dado de prestado. Comparada con la existencia del universo, tan solo es un suspiro en el viento. ¿Qué quieres hacer de tu vida? En mi caso, la respuesta es que quisiera que mi vida sea un manantial. Un manantial en el que las personas, los animales y los seres sintientes pudieran beber si tienen sed. Que inspire a los demás con mis acciones y no solo con mis palabras. Que me inspire a mí misma. Que inspire a mi hijo a vivir su propia vida, a ser libre, feliz y saberse amado. Y creo que lo más fácil y alcanzable en este momento que tengo para lograrlo es estar presente. Es mirar de verdad a los ojos a las personas con las que me encuentro y comparto mi día a día. Es sonreír desde el corazón. Es mirar a mi hijo y ver sus logros, sus talentos, su potencial y acompañarle a sacar de dentro todo lo bonito y hermoso que tiene para entregar. Es ver de verdad.
caminar mis miedos con la fortaleza de la vulnerabilidad y la confianza aprendidas. Es trabajar mi voluntad para dar forma a mis sueños y a mis talentos. No dejar jamás de creer en mí. Ser yo misma. Mire quien mire. Escuche quien escuche. Y si lo consigo, vas a ser testigo directo de cómo construyo y entreno mi voluntad para que sea la fuerza de dirección que necesito para seguir materializando mis proyectos, como este podcast. Y si esto logra inspirarte de algún modo, para mí esto es todo lo que podría esperar. Gracias por ser tú y por existir. Te dejo con una breve poesía viva que escribí estos días, por el hecho de que no se quede silenciada y pueda seguir latiendo. La compartiré también a través de mis redes sociales por si quieres seguirme. Es azaila.anandani. El otro día me preguntaba qué significa la palabra tácito. Y de esta pregunta brotó este escrito. Significado de tácito. ¿Qué significa? Me pregunto. ¿Qué significan las palabras que brotan en mi lengua, en mi garganta, y escalan el cielo del concepto hasta llegar a tu cerebro, a tu ser? Esencia finita que se multiplica en el lenguaje. Escala brava que se muestra incierta ante el pensamiento de un ser inerte que se manifiesta en su totalidad. Al cruzar el puente que nos separa. Oleadas. Esas son las palabras. En el silencio tácito en el que me deslumbro por la voz que emanas con tu mirada.